Muy bueno, mi nombre es Elia Barreto y yo voy a empezar a exponer sobre el modelo capitalista y socialista desde 1980 hasta la actualidad en Venezuela. Antes de explicar sobre lo anteriormente dicho, primero hay que conocer sobre las diferencias que hay entre el capitalismo y el socialismo. Y estos son: el capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la acumulación de la capital, siendo la capital el conjunto de recursos y bienes que hacen posible realizar una actividad que genere beneficios económicos en el país. Que el socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de la propiedad privada de los medios productivos y de distribución. El capitalismo en Venezuela ha sido un sistema socioeconómico en el cual los medios de producción y distribución son de la propiedad privada y con fines de lucro. Teniendo en cuenta que el capitalismo solo puede funcionar cuando existen medios sociales y tecnológicos suficientes para asegurar el consumo y acumular capitales. Ahora que ya se conoce lo que es el capitalismo y el socialismo, se empezará a explicar cómo se desarrollaron estos mismos en Venezuela desde 1980 hasta la actualidad. Primero, se debe de reconocer los antecedentes históricos antes del capitalismo. Teniendo en cuenta que un cambio de sistema económico y social de un país no es un trabajo fácil de realizar, debido a que se necesita alcanzar con una planificación y la ejecución de programas de gobiernos en un quinquenio de 7, 3 o 2 años. En el siglo pasado, durante los años 70 del siglo pasado, se da la mayor bonanza por ingreso petrolero en Venezuela, produciendo deformaciones en la economía interna y asimismo profundizándose las diferencias del país con el resto de los países de América Latina. Venezuela en ese entonces vivió con una economía desenfrenada, producida por el alza de la cotización del barril del petróleo, llegando a valorarse hasta más de $30 por barril en 1979. Donde, generalizando, se puede decir que la década de 1970 en Venezuela es cuando se agudizan los males que ya se arrastraban desde el inicio del capitalismo rentista venezolano, siendo una de las principales causas de la crisis general que se comenzaría a vivir en el país a partir de 1983. Existiendo dos problemas más resaltantes de los primeros años de la década de los 80, que estos son la caída de la entrada de divisas por la exportación del petróleo y el incremento de la deuda externa a otros países, ambos con origen en los 10 años anteriores. La economía sería desde 1983 a 1988, que durante este quinquenio, bajo el gobierno de James Lucinchi, se despliega una serie de medidas económicas que no traerían cambios en el modelo capitalista rentista del país, a pesar de que ya se daba muestra de su agotamiento como modelo económico. Estas medidas solo fueron de carácter coyuntural. La economía de Venezuela en la década de 1980 y del resto de los países de Latinoamérica se encierra en lo que se conoció como la década perdida, produciéndose asimismo una caída acelerada del PNB, Producto Nacional Bruto, entre 1983 y 1989. Ahora, ¿en qué se relaciona el capitalismo y el socialismo en Venezuela? El sistema económico de Venezuela viene del mercantilismo durante casi un siglo de guerras civiles desde el siglo XIX, luego del mercantilismo impuesto durante una larga dictadura caudilística, que se pensaba que sería el último de los caudillos. Mas no fue así. La vieja figura del caudillo militar resurgía a mediados del siglo XX, con una dictadura menos duradera, y retornaría para perpetuarse en el poder en el siglo XXI, liderando un socialismo revolucionario, el cual entra al poder por el colapso de los gobiernos democráticos basados en un capitalismo mercantilista.
Este nuevo gobierno socialista estatiza los sectores más estratégicos del país, actuando de forma proteccionista y a la vez haciendo incompetente a la ya sobreregulada economía privada. Venezuela nunca se encontró el desarrollo ni antes ni después, primeramente porque siempre la cultura política del país lo rechazaba cuando se encontraba a la puerta de lograrlo, pero significativamente porque el desarrollo sustentable de un país a lo largo del plazo es imposible lograrlo, no solo en una economía socialista basada en un capitalismo de Estado, sino también es imposible de lograrlo en una economía de capitalismo mercantilista, debido a la insuficiente productividad consecuencia de gobiernos con falsas políticas de incentivos populares, siendo el verdadero desarrollo de un país el que se genera bajo un sano sistema de economía capitalista unido a un poder totalmente democrático. En la actualidad Venezuela se encuentra en un escenario político institucional, donde se manifiesta la fractura entre los poderes públicos, siendo necesario un equilibrio entre ellos. Esta independencia entre poderes públicos hoy en día no existe en Venezuela, la cual no es sano para la economía del país, siendo la única forma que el Estado no pueda abusar del poder, es dándose la premisa de que el poder frena al poder. Con la debilidad de las instituciones públicas, el que controla el poder ejecutivo controla a la vez la renta petrolera, colocando en una posición desde la cual logra imponer sus condiciones a los demás poderes de la nación. En consecuencia, el modelo del gobierno democrático va en detrimento de igual forma la seguridad jurídica, generando problemas que van más allá de la implantación de un sistema económico de capitalismo de Estado. Ahora, ¿qué es la economía rentista? Una economía rentista es aquella donde dicha forma de beneficio es predominante con respecto a otra basada en el desarrollo de las ganancias de productividad y, por esto, la acumulación es extensiva con base a cambios tecnológicos endógenos, relativamente lento y baja productividad de los factores, siendo este el caso de los venezolanos, donde la renta petrolera representa una cortina de humo con respecto al rezago de la industrialización en la competitividad y aún en la producción de bienes salarios.